Bien, ya lo contaba Andrea, ha sido una semana marcada por el inicio del impeachment contra el presidente Donald Trump. ¿Cuánto de lo que ha salido a la luz hasta ahora durante el juicio es nuevo? ¿Y qué tanto podría perjudicar este proceso al mandatario estadounidense de cara a la reelección? Bueno, se lo preguntamos a Patricio Zamorano, analista internacional residente en Washington, D.C., académico y director ejecutivo de la consultora InfoAméricas. Muy buenas noches, hola, Patricio. Florencia, un tremendo Muchas gracias por estar con nosotros. Me contás que es primera vez acá en nuestro canal, así que bienvenido. Esperemos no sea la última. Bien, primero preguntarte, ¿por qué los republicanos han sido tan radicales en el hecho de rechazar cualquier intento por parte de los demócratas de llamar a nuevos testigos o incluso solicitar nuevos documentos como evidencia? Bueno, yo te diría que la respuesta es extremadamente obvia. No quieren que avance este proceso de justicia dentro de los Estados Unidos. La verdad es que si uno ve todas las pruebas que hay, efectivamente Donald Trump hizo lo que hizo. Y él lo dice claramente. Lo que pasa es que él no lo considera él como considera que no es un crimen, él considera que no hizo nada malo, pero efectivamente los republicanos saben los hechos. Los hechos son irrefutables y lo que están intentando es básicamente entrar al juego político de los demócratas también y bloquear cualquier intento de aprobar esta acusación constitucional. Para aclarar, él fue víctima del proceso de impeachment. El impeachment está de la Cámara Baja. Lo que se va a ver en el Senado es que sí lo expulsan de la presidencia de los Estados Unidos, pero él ya está bajo un proceso declarado por mayoría, controlado por el Partido Demócrata de la Cámara Baja, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué tipo de juicio político estamos hablando? Porque finalmente en este caso los senadores pasan a actuar como jueces, Así es. como jurados, digo. Sí, y ha habido polémica con respecto a eso, porque se supone que es un jurado en teoría imparcial, claro. Pero hemos visto que el presidente... O ese es por lo menos el llamado. Ese es el llamado y ha habido polémica porque el presidente del Senado ha dicho claramente que él está trabajando con la Casa Blanca de una manera directa para la defensa del propio acusado. Entonces, ahí ha habido un problema ético, yo te diría complicado, en un juicio que ojalá que primaran los hechos. Si primaran los hechos, la verdad es que Donald Trump debería ser expulsado de la presidencia. Pero este es un juicio político, así que donde hay un balance político. Y los republicanos básicamente tienen 53 votos, los demócratas 47. Es imposible si no hay 20 votos republicanos para cumplir con los 67, los 2/3, y que Donald Trump sea expulsado de la presidencia. Eso va a ser muy difícil. Y es muy difícil que finalmente 4 senadores republicanos se, entre comillas, den vuelta a la chaqueta. 4 son los que se necesitan para que se abran los testigos, ¿no? Claro. Y ese es un tema importante. ¿Cómo hacer un juicio? Yo le digo a la audiencia que nos está viendo, es complicado pensar cómo hacer un juicio sin testigos. Eso es justamente lo que los demócratas piden, que haya testigos. Hay muchos funcionarios de la Casa Blanca, y es parte de la acusación de obstrucción a la justicia, funcionarios de la Casa Blanca que Donald Trump le bloqueó ir al Congreso. Entonces, no conocemos sus testimonios, y son testimonios claves. Bolton, especialmente, era un ex asesor de seguridad, y él sabe mucho. Y él quiere hablar, pero si Donald Trump no lo autoriza, es muy complicado que él pueda ir al Senado, si el Senado tampoco no lo autoriza. Entonces, a Mick Mulvaney tampoco lo dejan. ¿Perdón? A Mick Mulvaney tampoco lo dejan, que también lo querían llamar como testigo. Biden, dices tú, ¿no? No, Mulvaney. Ah, exactamente, sí. Él es otro de los importantes que manejó de manera cercana toda la polémica con Ucrania, ¿no? Claro. Hay que recordar que Donald Trump es acusado de utilizar su poder presidencial para beneficiarse a sí mismo en la campaña presidencial. Él mismo lo ha dicho, el crimen está, ¿no? Perfecto. Y ahora, ¿cuál es la ganancia finalmente del Partido Demócrata al realizar este impeachment? Porque ellos es muy probable, saben que no van a ganar, claro, que no van a lograr destituir a Donald Trump, que va a ser absuelto por la mayoría republicana. Por lo tanto, es recopilar una mayor información, enlodar un poco quizás su campaña a la reelección, ¿o qué es lo que gana finalmente? ¿Qué busca el Partido Demócrata? Yo diría que es extremadamente riesgoso. La verdad es que es un arma de doble filo. O perjudican a Donald Trump en la campaña, y te puedo dar un par de cifras de las encuestas, o lo convierten en víctima, y Donald Trump, cuando el Senado diga que no lo va a echar, entonces Donald Trump va a atacar mucho eso. Yo fui víctima de una casa de brujas, soy inocente. Y le puede beneficiar en las elecciones con el sistema electoral que hay en los Estados Unidos. Pero hasta ahora un 51% más o menos de los encuestados, según una última encuesta CNN, concuerdan con que él sea expulsado de la presidencia. Un 45% se opone. Entonces, en términos de la opinión pública, Donald Trump va perdiendo por ahora. Y también un gran porcentaje de la población, hasta un 70%, pide que hayan testigos. Entonces, hasta ahora Donald Trump va contra la corriente, pero esto se puede dar vuelta fácilmente si él se muestra como víctima de un proceso político, ¿no?
Claro, y a la campaña electoral en general, ¿de qué manera afecta este juicio político? ¿Lo ensucia? Yo te diría que la ha activado fuertemente de una campaña que ya está polarizada. Hay que recordar que tenemos 5 o 6, una gran cantidad de candidatos, de precandidatos de primaria del Partido Demócrata, y el tema de la acusación constitucional es el tema. Por eso es que Donald Trump lanza hace pocos días, un par de semanas, este ataque a Irán. Hay que entenderlo también desde la política interna para distraer un poco la atención. A pocos días que él fue acusado con impeachment desde la Cámara Baja. Entonces, ha polarizado al país y está creando una polarización no solamente a nivel político, a nivel de la población. Yo que vivo en Washington te puedo decir de primera línea que hay una polarización en las calles, en la gente. El voto duro de Donald Trump es muy militante, va a votar por él, es un 30% duro. Entonces yo diría que la campaña ha ido consolidando ciertas posiciones, pero el voto independiente Donald Trump lo ha ido perdiendo poco a poco. No, eso es lo que dicen las cifras, no hay duda en cuanto a eso. Perfecto, pero y en concreto, si sacamos por ejemplo quizá a la élite más política de Washington, la gente, por ejemplo, en el caucus de Iowa, ¿va a dejar de votar por Donald Trump por haber presionado al presidente de Ucrania? Yo te diría que eso es una que son los votos que justamente tuvieron para el 2016. Ese es el problema, yo diría, con la base de la acusación constitucional. No es un crimen que la gente pueda identificar de una manera directa. Obstrucción al Congreso es un poco etéreo, es un poco de élite. Pero el tema de usar su poder presidencial para abusarlo, ese es un tema quizás que engancha más con la gente. Pero yo te diría que el voto independiente que votó por Donald Trump y que no va a votar por ahora no es solamente el impeachment. Es todo un proceso de un año de deterioro, yo diría, del valor y de la integridad y la dignidad de la presidencia de los Estados Unidos. Y es un voto moral. Donald Trump tiene problemas morales frente al electorado porque la economía va muy bien. Claro. El desempleo es marginal, la inflación es inexistente desde el punto de vista estadístico. Entonces, la economía va muy bien, pero no se refleja en la favorabilidad. Hay que recordar que él todavía tiene más de un 50%, 55% ciertas encuestas de reprobación. Es altísimo, es el peor presidente evaluado en la historia contemporánea de los Estados Unidos hasta ahora, ¿no? ¿Esto le podría beneficiar o perjudicar a Joe Biden? Vamos a ver, hasta ahora las últimas encuestas cuando enfrentamos Joe Biden con Porque Donald Trump, es el único de los demócratas que finalmente está involucrado directamente claro, en la acusación. Sí, hasta ahora no le ha afectado. Se acaba de publicar una última encuesta de CNN con una empresa especializada y Joe Biden va 10 puntos arriba comparado con Donald Trump. Y el resto de los candidatos demócratas también. El caso de Bernie Sanders, el caso de Warren, el caso de otro multimillonario, todos van entre un 5 y 10% por encima de Donald Trump. Así que hay un costo y Donald Trump lo sabe, entonces está desesperado, ¿no? Ahora, y por ejemplo, con todo este juicio político, hay 3 senadores justamente que tuvieron que dejar de hacer campaña política, como lo son Elizabeth Warren, Amy Klobuchar y Bernie Sanders, que deberían estar en Iowa, deberían estar en los caucus de Iowa haciendo campaña porque queda una semana para esta primaria. Por lo tanto, ¿quién se beneficia con eso? Claramente los demócratas, que son uno de los principales favoritos, no van a estar o no están haciendo campaña en este momento. Así es, y es un voto histórico. Aunque Donald Trump sea liberado, digamos, de la posibilidad de ser expulsado de la presidencia, tú tienes toda la razón, no están en uno de los caucus que es más simbólico, que es el primero, el que hable todo este calendario de primarias, que es muy entretenido, es muy complejo, cada estado tiene su propio proceso político. Así que, claro, preocupa el tema de Iowa, y lo que pasa en Iowa marca un poco lo que va a pasar en el resto de la temporada de primarias, ¿no? Perfecto. ¿Y cuál es la figura que tiene finalmente el presidente de la Corte Suprema, que es como la gran estrella de este juicio político, que es el juez John Roberts? Porque él, claro, ha tratado de mantenerse bastante imparcial, fuera de los medios, quizás bien político. Claro. ¿Cuál es la figura de este juez? La verdad es que en términos formales no tiene un poder tan fuerte. El poder lo tiene el presidente del Senado. El presidente del Senado determina el mecanismo, determina si hay testigos o no, determina cuánto tiempo va a durar esta segunda etapa. Incluso, acuérdate que la defensa de Donald Trump tiene 2 días más ahora, más o menos, puede tomar menos tiempo también. Eso lo determina el presidente del Senado. Todo lo que tiene que ver con procedimiento que puede impactar en el resultado del juicio depende del presidente del Senado. El presidente de la Corte Suprema es más una figura no 100% decorativa, porque tiene un rol importante, pero no participa, como tú dices, políticamente en las negociaciones. Él está más es su rol institucional. Y en ese sentido, y es un juez conservador, pero que tiene confianza de todos los sectores, creo yo. Pero él no va a ser el más importante. Aquí lo que importan son los votos de los senadores, ¿no?
Perfecto. Y ahora ya para ir cerrando esta entrevista, ¿por qué no hay cámaras finalmente? Algo que la gente se pregunta, ¿por qué no ha sido mediático? Han hecho juicios en Estados Unidos, sobre todo con cámaras, con prensa, y ahora nada. Está todo a puerta cerrada. Hay obviamente una cámara fija que es de una sola agencia, pero donde no se registra ni el audio, ni los aplausos, o sea, no pueden haber aplausos, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan secreto? Esa fue una decisión estratégica de la presidencia del Senado, controlada por el Partido Republicano. Bueno, y hay que leer cuál es la entrelínea. No quieren que haya más difusión, no quieren polémica, saben que Donald Trump puede estar en peligro político. Las encuestas señalan, como la que te di, un 51% concuerda con que sea expulsado de la presidencia, y ha afectado. Los propios periodistas de la Casa Blanca y del Congreso han expresado su repudio enorme a esta práctica. Nunca ha pasado eso, no debiera pasar. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no se informa de manera pública? ¿Por qué no podemos escuchar los argumentos? Entonces, es un tema preocupante para la democracia, no solamente de los Estados Unidos, del mundo, que se haga un proceso tan histórico a puertas cerradas y no darle la oportunidad a la prensa y al pueblo de los Estados Unidos de enterarse de lo que está pasando. Eso yo te diría que es muy antidemocrático, sin duda, ¿no? Perfecto. Patricio Zamorano, muchas gracias por esta interesante conversación y te esperamos de todas maneras de vuelta en Mundo Plus. Ha sido un placer, muchas gracias. Que estés muy bien.